Muy bien, qué bueno poder estar nuevamente en sus casas y compartiendo un tiempo de calidad, un tiempo que se ha convertido, pues, de compartir en familia, de estar en casa, de estar en los muebles habituales de la sala y compartir seguramente un refrigerio también en casa. Bueno, acá en el templo no damos refrigerio, ¿no? Para que vean también las ventajas de estar en casa en este tiempo de culto. Así que entonces un saludo para todos, un abrazo inmenso para toda la gente que está conectada ahora. Saludamos a toda la gente que se conecta acá en la ciudad de Neiva, en otros municipios, acá en el departamento. Y también saludamos a un grupo hermoso que tenemos allá en la ciudad de Pereira y que a esta hora está conectada también. Un abrazo grande para todos. Queremos compartir con ustedes también algunos pensamientos o reflexiones con respecto a las orientaciones que nos da el gobierno nacional para cuándo podemos y cómo podemos abrir nuevamente o hacer las celebraciones cúlticas otra vez. Y acá la idea es que entre los protocolos que nos da, digamos, el gobierno nacional, tenemos algunos que son pues muy complejos. Digamos, los más complejos para nosotros es tener que dejar gente sin que pueda entrar al templo. Digamos, nuestro salón tiene una capacidad promedio de 500 personas en el momento y si tenemos esta restricción podríamos tener unos 130, máximo tal vez 150 personas, pero muchas personas tendrían que quedarse fuera del salón esperando 2 horas para poder entrar a la celebración que les correspondería a ellos. Entonces para nosotros va a ser muy traumático eso, no queremos así. Nosotros queremos esperar un poco que la curva que dice el Ministerio de Salud comience a bajar más y mientras tanto hacer un trabajo tan integral como el que estamos haciendo actualmente a través de las diferentes redes y llegando a los hogares, a los hermanos, a través de sus números, de sus teléfonos, a través de las plataformas virtuales, con una palabra fresca, ungida, todos los días y varias veces a la semana, y de los pastores de las zonas y de la iglesia central. Así que entonces espero que podamos estar pendiente de que los requisitos sean un poco más sensibles y luego entonces estaremos dando una apertura. Mientras tanto, espero que todos podamos conectarnos constantemente y estaremos comunicando después qué cambios se van a hacer o en qué momento vamos a abrir. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes también una palabra hoy, una palabra pues muy importante. Hace 8 días les hablaba de Primera de Reyes capítulo 17. En Primera de Reyes capítulo 17 les estaba hablando un tema que se llamó ¿qué hacer cuando se seca el arroyo? Y seguramente muchos fueron desafiados con esa palabra. Pues hoy tenemos también una palabra muy importante que la vamos a titular un ángel y una torta. Y usted dirá, pero ¿por qué va a presentar un tema así como que un ángel y una torta? Bueno, cuando leamos el pasaje de Primera de Reyes capítulo 19, entonces usted va a decir, ah, claro, es que el tema lo sacó del pasaje. Y porque también queremos hacer una ilustración que para ustedes va a ser muy importante cuando la vean. Entonces quiero comentarles que los ángeles son seres al servicio de Dios y nosotros los conocemos como mensajeros de Dios. Esos ángeles o mensajeros hacen aparición en momentos trascendentales y a personas que están involucradas directamente con propósitos de Dios, que están, digamos, relacionados con proyectos del reino de los cielos. Y podría mencionarle algunos, en ese caso, Abraham fue visitado por ángeles, Jacob, Gedeón, Moisés, Josué, entre otros. Y cada uno de ellos, digamos, recibió la visita del ángel, pero también recibieron un mensaje, porque no era como que los ángeles vienen por ahí a ver qué hay para hacer. No, los ángeles están, digamos, esperando órdenes de Dios para ejecutarlas. Y por eso visitan a las personas que tienen un compromiso con los trabajos de Dios, con la obra de Dios. Algunos dirán, pero ¿cuál es el trabajo de Dios? Porque, digamos, están pensando que el trabajo es estar en una oficina, ser psicólogo, ser arquitecto, ser abogado y tener una oficina para ello, u otras, un taller de mecánica u otras cosas.
Sí, claro, eso es un trabajo y quiero felicitar a cada uno de los que tienen sus talleres, sus almacenes, sus oficinas y todo ello. Pero el trabajo de Dios tiene que ver con llegar al corazón de las personas y cambiar la manera de pensar. El trabajo de Dios tiene que ver con reconciliar al ser humano con Dios nuevamente. Entonces, muchas personas nos ocupamos de esto, de llevar una palabra a las personas para que cambien su manera de pensar, para que se abstengan de cometer ilícitos, pecados, desobediencias y rebeldías contra Dios y andar de la mano con Dios. Entonces, en ese caso, los ángeles se iban o se presentan a ese tipo de personas y más se daba en el Antiguo Testamento la aparición de los ángeles. Pero vamos a ver, digamos, a través de esta enseñanza, una particular forma de Dios para obrar. Y entonces voy a dividir esta enseñanza en dos partes. La primera parte es una pregunta: ¿por qué apareció un ángel? Y a esa pregunta le vamos a dar tal vez algunas 2 o 3 respuestas. La primera tiene que ver con que el ángel apareció porque Elías está en una crisis. Y la crisis para Elías justamente no se produce por situaciones que él ha cometido, digamos, por desórdenes, por inmoralidades, por desobediencia, por ser un hombre rencilloso, peleón, grosero. No, la crisis para Elías justamente se produce por obedecerle a Dios. Y usted dirá, ¿cómo que obedecerle a Dios? Claro, miren ustedes conmigo el capítulo 17, los versículos 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había dado muerte o había matado a los profetas, en ese caso a los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a esta hora yo no he puesto a su persona como a uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Esta situación entonces comienza a generarse muy tensa desde el momento que el profeta le da la palabra que recibe de Dios para el rey Acab. Porque entonces luego de esta palabra vino una sequía. Recuerdan que hace 8 días les hablé de una sequía de 3 años y medio en la que hubo mucha muerte, en la que hubo pues una crisis económica de altas proporciones y por eso, digamos, se generó esta gran crisis. Entonces, pero luego de esa sequía vino el fuego del cielo, porque es cuando Elías desafía a los profetas de Baal, que eran 400 y 450 de acera. Entonces eran prácticamente 850 profetas que les decía hace 8 días que comían del presupuesto de la nación. Y les colocaba de ejemplo justamente que el presupuesto de la nación a veces es usado para cosas que no edifican, que no construyen, que no generan vida, que no proyectan, que no desarrollan, en ese caso, a la sociedad, a la humanidad. Pero bueno, aquí Elías entonces tiene que ver que desciende fuego del cielo después de una oración y luego de descender fuego del cielo, entonces mueren los profetas de Baal a manos de Elías. Porque la ley así lo decía, que si se descubría un profeta mentiroso, un profeta falso, entonces deberían darle muerte. El pueblo debería, digamos, darle muerte a ese profeta. Entonces, la gloria de Dios se está manifestando de manera muy especial porque Elías está pasando por una crisis muy difícil. Pero vamos a ver unas 2 o 3, digamos, situaciones que genera la crisis. Lo primero es un gran miedo. Un miedo terrible, dice el versículo número 3, que cuando Elías vio el peligro en que estaba, se levantó y se fue, huyó para salvar su vida. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas veces que Elías vio a Dios manifestarse de manera milagrosa a su favor? Vio que del cielo descendió fuego. Vio que Dios le envió los cuervos para que lo sustentaran en el arroyo. Vio que la harina y el aceite se multiplicó en la casa de la viuda y luego el hijo de la viuda fue resucitado después de su oración. Entonces, con un Dios así tan poderoso, uno diría, ¿por qué temer? Pero así es. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios no puede salvarlo de las manos de Jezabel y de su ejército? Claro que sí. Pero es lo mismo que nos pasa a nosotros también. Muchas veces y hemos visto la gloria de Dios manifestada a favor nuestro. Digamos, yo he tenido la oportunidad de ver muchos milagros. La verdad, yo llevo ya cerca de 40 años siguiendo el Evangelio, viviendo el Evangelio y he visto muchos milagros de Dios en diferentes áreas.
pero eso no quiere decir que no hay situaciones que me generan miedo. Claro, también tengo situaciones que me generan miedo. Yo no sé qué situaciones le generan miedo a usted, pero quiero decirle que aún ahí Dios también puede guardarlo. La segunda situación crítica que se generó en Elías después de esta persecución y estas amenazas fue una gran fatiga. Dice el versículo número 4 de la siguiente manera: y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces él está haciendo referencia a los antepasados que también le sirvieron a Dios y que fueron guardados por Dios. Pero ¿qué le está pasando? Por una situación crítica en la cual le están persiguiendo para quitarle la vida. Entonces por eso dice: mejor que me quite la vida Dios antes que Jezabel, esta mujer perversa, haga o cometa su crimen contra mi vida. Entonces, justamente Elías prefiere que Dios lo haga. Esta fatiga es una sensación de cansancio exagerado, pocas energías y sueño en cantidades, digamos, fuera de lo normal. O sea, una persona que está pasando por, digamos, él camina por el desierto durante todo el día, no ha tomado agua, no ha comido, pero además de eso tiene una carga emocional tan grande, entonces justamente aparece esta situación en su organismo y en su cuerpo y también emocionalmente. Así que entonces yo quiero comentarles también que lo que generó toda esta crisis en Elías tiene que ver con su parte emocional, porque hay personas que leen la Biblia, que oran, pero no les preocupa, digamos, qué está pasando en su país, en su ciudad, en su comunidad. No les preocupa si hay muchos abortos, como las leyes que se están buscando y se aprueban para que se practique el aborto, digamos, aún en las últimas semanas del embarazo se interrumpa el aborto. Y bueno, no les preocupa nada de eso, que también muchos jóvenes estén cayendo cada día más y más en el consumo de sustancias alucinógenas. No les preocupa que haya tanta inseguridad en las calles, que haya tanta violencia en el país, que haya tanta corrupción, que aún parte de los mismos autoridades gubernamentales estén tan involucradas en la corrupción. No les preocupa absolutamente nada de eso. Ahora me están escuchando personas que son intercesoras, que oran a Dios con mucha frecuencia y que oran por el país, y ellos me entienden entonces perfectamente qué se siente cuando se ve un país degradándose, alejándose de Dios, quitando a Dios de en medio, quitando los principios de Dios, las órdenes que Dios ha dado en las Escrituras, quitándolas también. Ustedes han podido mirar, por ejemplo, el Congreso en algunos de sus proyectos de ley. Se ha dicho, por ejemplo, que se quiere prohibir rotundamente, digamos, la corrección a los niños. Y yo no estoy, obviamente, a favor del maltrato. ¿Qué tal maltratar a los hijos, que son el regalo tan precioso que Dios nos ha dado? Pero entendamos que Dios nos dio los hijos para que los formemos. Dice que los formemos en temor a Dios, que los formemos con autoridad, con mucho amor. Pero también debemos tener autoridad para formarlos, que sean personas de bien, alejadas del mal. Entonces, digamos, cuando una persona está analizando el desarrollo de su país, cómo los gobiernos se mueven, cómo las entidades territoriales se mueven y cómo la sociedad en general se mueve, eso le genera una carga emocional, porque lo que se ve es, bueno, ¿hasta dónde llegará la gente? ¿Hasta dónde llegará entonces las conductas pecaminosas? ¿Y hasta dónde llegará la degradación y el pecado contra Dios en la raza humana? Eso tenía cargado a Elías. Así que un cristiano debe justamente preocuparse por la transformación de su ciudad. ¿Cómo es que mi ciudad cada día va avanzando más en la criminalidad? ¿Cómo es que mi ciudad va avanzando cada día más en la inseguridad y en cosas como ellas? ¿Y cómo es que los templos están desocupados un día domingo, por ejemplo? Tenemos que preocuparnos por eso, ¿cierto? Porque la gente debe volver a la palabra de Dios. En los colegios, en las universidades, debería existir otra vez las clases de religión y que haya realmente un estudio profundo de las Sagradas Escrituras, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios para la familia. Volver otra vez a llevar a Dios a la casa, abrir la puerta de Dios otra vez en la familia. Esa es más o menos la preocupación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, que Dios vuelva otra vez a los hogares neivanos, a los hogares de Pereira, a los hogares de cada ciudad donde están ahora las personas conectadas. Debe ser, y eso justamente era lo que le generaba a Elías esa gran carga emocional.
Entonces, por esa razón, digamos, el ángel viene y está pendiente de Elías, por eso lo visita. Otra de las razones es porque Elías quiere morirse mejor. Y lo leí hace un momento en el versículo número 4 que dice: y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro, y deseando morirse dijo: basta, Señor, quítame la vida. Entonces, realmente, les decía, justo él quiere que Dios le quite la vida en vez de que lo haga una persona que está cargada de pecado, cargada de maldad. Pero no iba a pasar, porque Dios tiene un proyecto con él. Dios tiene un proyecto que no se ha cumplido todavía, que no se ha terminado. Y así entonces, por eso Dios envía el ángel. Porque Dios lo envió también en épocas cuando otras personas van a morir, justamente cuando Agar y su hijo van a morir, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, Dios envía también al ángel. Entonces, mire, ahí son tres personajes que ya iban a morir, pero que Dios dice: no, tengo un plan con ellos, no pueden morir todavía. Uno de ellos fue Agar y su hijo van a morir en el desierto. Y entonces Dios le envía a un ángel para que le diga dónde está la fuente de agua, porque es que se les acabó el agua. Y otro es Abraham cuando va a sacrificar a Isaac, pues Dios le ordena que sacrifique a Isaac como ofrenda a Dios. Pero Dios luego envía a un ángel y le dice: no le hagas daño al joven, pues ya sé que me amas y que me obedeces, entonces tranquilo, no le hagas daño, no lo vas a sacrificar. Y la otra oportunidad, y pues entre otras, es cuando aparece para que Elías, en vez de querer morirse, recobre aliento, recobre ánimo y siga desarrollando el ministerio porque no se ha terminado. Así que quiero decirles ahora, muchos de los que me escuchan, Dios tiene un proyecto grande con usted, con su familia, con su empresa. Tal vez Dios quiere bendecir a muchas personas a través de su empresa, generar muchos empleos. Tal vez Dios quiere bendecir a muchas personas a través de su ministerio, salvar a muchas vidas a través de su ministerio, a través de su grupo de conexión. Dios quiere fortalecer a los líderes de los grupos de conexión, justamente porque muchas personas van a ser restauradas ahí, porque enfermos van a ser sanos ahí, porque personas van a recibir a Jesucristo ahí como el único Salvador de su vida. Entonces, por eso el Señor tiene todavía un proyecto con usted, señor y señora líder del grupo de vida, hermano querido. Entonces, por eso más bien abracemos la provisión de Dios, fortalezcámonos y vamos para adelante. Ese es el desafío. La segunda razón general por la que desciende el ángel es porque el ángel y una torta lo van a cambiar todo. Entonces yo les digo, el tema que se llama un ángel y una torta es porque Dios va a usar de manera muy, digamos, innovadora esta vez al ángel, en vez de que el ángel reciba comida, porque cuando visitó a Abraham en una oportunidad, el ángel comió con Abraham. Le recibió comida, un cabrito, lo asaron y comieron. Pero cuando visitó a Gedeón, lo que hizo fue que recibió una ofrenda. Entonces el ángel Gedeón sacrificó también y le presentó una ofrenda al ángel y el ángel la consumió. Pero ahora cuando viene para visitar a Elías, no viene a comer, sino a traer provisión. Miren conmigo los versículos 5 al 8. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Les dije que venía fatigado, cansado, agobiado, física y emocionalmente. Dice: y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces, bueno, luego dice: y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, o del Señor la segunda vez, y le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con esa comida, con esa torta, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Por eso les hablo del ángel y la torta, porque el ángel lo que trajo fue una torta. Ahora ya no fue carne y pan como los cuervos, sino una torta. Así que entonces, cuando el ángel llega al lugar donde está Elías, lo encuentra sumido en una profunda depresión que limita las posibilidades de levantarse y sobreponerse a la adversidad para salir adelante. Y por eso el ángel decide hacer tres cosas. Las tres cosas que el ángel decidió hacer fueron las siguientes. La primera, dice el texto, que tocó a Elías. Dice entonces, lo tocó, versículo número 5. Dice, y le tocó y le dijo: levántate. Entonces lo primero que vamos a ver es que el ángel toca a Elías y Elías está enseñado a escuchar a Dios.
porque le habló cuando le dijo que se fuera para el arroyo. Luego en el arroyo le habló cuando le dijo que se fuera para donde la viuda. Luego le había hablado cuando le dijo que le hablara al rey. Así que Elías está enseñado a escuchar a Dios, pero no a sentir un toque de Dios. Pero ese toque de Dios es algo muy importante. Se da justamente en un momento crítico en la vida de este hombre y para sacarlo de ahí. Y no viene a visitarlo en primera instancia, ni siquiera para asignarle tareas, oficios, más bien viene a visitarlo para tocarlo y fortalecerlo. Y ese toque de Dios se convierte en fuerzas. Así pasó también cuando tocó a Daniel. Tal vez los lectores de la Biblia recuerdan que en una oportunidad tocó a Daniel porque Daniel le dijo: Señor, es que con la visión quedé sin fuerzas. Pero ahora dice que el hombre que tenía, o el ángel que tenía semejanza del Hijo del Hombre, de Jesús en ese caso, dice que tocó otra vez sus labios y lo fortaleció. Ahora, ese toque de Dios va a ser muy importante para muchas personas. Tal vez haya alguien ahora que dice: yo necesito realmente ese toque de Dios. Cuando hice referencia a Daniel, está en Daniel capítulo 10, versículo 16 al 19, para que los que les gusta leer Daniel 10, del 16 al 19. Entonces, pero ahora Dios está a punto de hacer algo impresionante, digamos, en la vida de Elías, que se quiere morir, que cree que ya su vida llegó hasta ahí. Es justamente lo que pasa también en la vida de las personas. Cuando dice: yo creo que ya no voy más. Algunos incluso cuando el médico les da un diagnóstico dicen: yo ya no lucho más, ya no me tomo más los remedios, ya no me hago la cirugía, yo prefiero morirme. Bueno, realmente la vida está en las manos de Dios y Dios es el que le coloca fin. Yo quiero decirles, siempre que haya proyectos de Dios en nosotros nos vamos a mantener con vida. Dios nos puede sanar del cáncer, Dios nos puede sanar de problemas arteriales, cualquier enfermedad que haya, Dios puede sanarnos. Estamos orando los miércoles, estamos orando para que hayan milagros, para que la gloria de Dios se manifieste. Así que les estoy invitando para que el miércoles nos conectemos también a las 6 de la mañana, porque estaremos teniendo un tiempo de oración y milagros poderoso, donde Dios está comenzando a sanar, Dios está obrando poderosamente. Así que entonces, porque los cristianos creemos en un Dios poderoso, en un Dios de milagros, en un Dios que restaura. Y este próximo miércoles también están invitados. Vamos a compartir un poderoso tema con respecto a los milagros de Jesús, y vamos a ver milagros de Cristo operando en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestras finanzas. Vamos a ver a Dios restaurando. La segunda cosa que hizo el ángel es que le habló a Elías. Entonces el ángel le dice a Elías: levántate, le da una orden. Y uno como que dice o piensa: bueno, primero lo toca para que esté pendiente de lo que le va a decir. Pero que dice el verso número 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate. Esa es la palabra. Y tal vez alguien necesita escuchar esa palabra de Dios hoy para levantarse de la situación en la que está. Porque Elías estaba acostado literalmente debajo del enebro, sin fuerzas, no quería dar un solo paso más. Tal vez haya alguien así ahora que dice: yo ya no doy un paso más. Yo les decía hace 8 días, tal vez alguien cerró el local ya porque dijo: realmente esta pandemia me dejó en la ruina, me dejó en la quiebra. Yo quiero decirle: no. Esa no es la voluntad de Dios, que usted quiebre. Esa no es la voluntad de Dios, que usted fracase. ¿Será la voluntad del diablo? Sí, porque ese es el propósito de Satanás: amargar, arruinar, dañar la vida de las personas. Pero Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida abundante. Recuerden eso, vida abundante. Vamos a pegarnos de la palabra, y si un pozo se cierra, otro pozo se abre. Y los cristianos somos las personas que, si un pozo se cierra, abrimos otro y abrimos otro y abrimos otro, hasta que no se tapen más los pozos. Entonces Satanás podría cansarse de intentar hacer fracasar a los hijos de Dios, y no lo logrará siempre que Dios esté cuidándonos, siempre que Dios esté guardándonos. Por eso, en este tiempo de pandemia, de aislamiento, lo que menos debemos hacer es alejarnos de Dios. Si usted no puede congregarse porque pues no está permitido, pero estamos llevando la palabra a su casa,
Todos los pastores de esa iglesia estamos, digamos, entregados primero al Señor y luego a pastorearlos a ustedes, a llamarlos, a atenderlos, a llevarles una palabra. La verdad, en mi caso, cuando me siento a preparar la palabra, yo duro varios días preparando la palabra que les estoy dando, estudiándola, orando y pendiente de entregar lo mejor, porque quiero el crecimiento espiritual de cada persona, independiente de su edad y a su situación económica o a su situación de salud. La tercera cosa que hizo el ángel es que sustentó a Elías. Dice la palabra que entonces el ángel le dijo, levántate y come. Y entonces Elías, dice el versículo número 6, dice, miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija con agua. Y le dijo, levántate, come y bebe. Y se levantó y comió. Dice el versículo siguiente, dice, y se levantó y comió. Dice, y el ángel, y volvió a dormirse. Dice, y volvió el ángel de Jehová, cuando éste está dormido otra vez. La primera vez no le exige nada, ni siquiera le dice que tiene que hacer más tareas. Pero la segunda vez le dice que volvió el ángel de Jehová y lo tocó otra vez. Y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Ahí ya aparece con el propósito por el cual lo está fortaleciendo. Y yo quiero decirles, entonces el ángel esta vez le trae una torta a Elías. Tal vez una torta con muchos nutrientes. Porque Elías va a tener que caminar 40 días hasta llegar a Oret, el monte de Dios. Y justamente es lo que dice la palabra, que Elías comió la torta y caminó 40 días. Y esos 40 días era para representar también los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto y que también fue sustentado por Dios. Y acuérdense que los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto no tuvieron cultivos, no les enviaban camiones cargados de Egipto con arroz, con cereales, con nada. Sencillamente todos los días caía como un maná, era como una semilla de cilantro que caía y ellos recogían y comían. Y entonces así desayunaban, almorzaban y cenaban, pero no podían guardar para el otro día. Dios los sustentó por 40 años con esa comida. Y eso era lo que quería representar también cuando Dios le da esa torta a través del ángel a Elías. Vas a comer y vas a caminar 40 días. Y no era ni siquiera que uno come y se queda quieto y pues entonces no le da hambre rápido. Pero en este caso Elías va a comer y va a caminar 40 días. Pero Dios lo fortalece. Así que entonces yo he traído también torta hoy para representar la torta que el ángel le trajo a Elías. Obviamente esta torta no será igual de nutritiva que la que comió Elías, pero de todas maneras yo también voy a comer. Y Elías también tomó agua, así que y fortalecido con esa comida, dice que caminó 40 días. Bueno, yo espero que en mi caso no voy a durar 40 días sin volver a comer, porque pues, esa es diferente a la torta que comió Elías. Sin embargo, hay líderes de grupos de conexión que están trabajando. Ahora, quiero decirles, Dios le envió esta torta a Elías no porque es Elías, ni porque es descendiente de Abraham, ni porque está bravo, o ni porque está triste, o porque está angustiado, o porque ora. No, Dios le envió esta torta a Elías porque era un hombre esforzado que amaba a su pueblo y que se preocupaba por la salvación de la gente, que tenía gente a su cargo y que estaba pendiente de esa gente, y eso era lo que le generaba una carga emocional. Así que nosotros queremos compartir un trozo de torta también, y yo quiero compartir este trozo de torta con mis líderes, o con los líderes mejor, los líderes maravillosos del Señor que están bajo la cobertura de esta iglesia. Entonces queremos también compartir este trozo de torta. Y quiero que se coman este trozo de torta con agua, como se la comió Elías. Porque cuando se coman este trozo de torta, van a vivir más, literalmente, el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 19. Pero quiero que lo hagan las personas que tienen un grupo de gente bajo su cobertura,
un grupo de gente bajo su pastoral que están llamando, que están acompañando, que están pendientes del crecimiento espiritual de las personas, que están pendientes de que la fe en las personas no mengue, que están ayudando a restaurar a las familias. Esa gente para Dios es muy importante. No quiero decir que los que no hacen eso no sean importantes para Dios, pero estoy diciendo que Dios le envió el ángel a Elías porque hacía este tipo de actividades. Así que entonces, mi desafío es para ellos. Y espero que también esta semana podamos comer torta con agua, torta y agua. Yo quiero cerrar diciendo lo siguiente. Dios envió al ángel para que estuviera pendiente de Elías, porque Elías estaba pendiente de los intereses de Dios. Entonces, Dios siempre va a cuidarnos cuando nosotros estamos pendientes de sus intereses, de lo que le interesa a Dios. Salgamos a construir ciudad, una ciudad que ame a Dios. Salgamos a construir familias. Hablemosle a la gente de Jesús. Este tiempo es importante en el que podemos usarlo para usar nuestro WhatsApp, para usar nuestros minutos que tenemos, algunos ilimitados, para llamar personas y compartirles de Cristo y decirles que es un tiempo para acercarnos a Dios, para recibir a Jesús en nuestro corazón, para dejar las malas conductas, las malas palabras, los malos hábitos, los malos comportamientos y volver otra vez nuestro corazón a Dios para asegurarnos de la salvación de nuestra vida. Así que entonces no estamos en derrota. El vocabulario de los cristianos no es por un consuelo nomás, es porque Cristo pagó por nosotros para que nosotros triunfáramos. Y yo quiero orar por personas que ahora están pasando angustia, que dicen, yo también estoy acostado debajo de mi propio enebro. Tal vez alguien dice, yo tengo mi propio enebro y ahí estoy esperando morirme. Yo tengo mi propio enebro y ahí estoy fracasado, ahí estoy frustrado debajo de mi propio enebro. Yo tengo mi propio enebro y ahí estoy sin esperanza. Yo tengo mi propio enebro y cuando termine esto de la pandemia no voy a regresar a la iglesia porque ¿para qué pasó eso? ¿Por qué Dios me dejó cerrar mi negocio? Saben, yo quiero decirle una cosa, tal vez Dios ha permitido todo esto para que nosotros nos acerquemos cada día más a Él, pero Él nos va a dar algo mejor. Si usted perdió algo, Dios le va a dar algo mejor, en el que tenga más paz, en el que pueda tener más comunión, más relación con Dios y también abundancia. Entonces, quiero decirles eso. Por favor, los que crean esta palabra van a orar conmigo. Tal vez usted está enfermo ahora y usted dirá, estoy debajo de mi enebro y estoy enfermo. Me estoy acostado debajo de mi enebro, ¿cierto? Y tal vez no es algo literal, pero está en su cama y usted dice, ¿qué esperanza tengo? Que Dios no ha hecho nada por mí ahora. Entonces yo quiero decirle, Dios lo quiere hacer otra vez. Ore conmigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora mismo yo creo esa palabra. Elías estaba pasando por una crisis generada justamente por declarar la palabra que Dios le entregó. Pero tú no lo abandonaste, tú estuviste con él, porque para ti Elías era un hijo obediente, un hijo fiel. Y yo quiero, Señor, hoy declarar también que a todas esas mujeres que ahora están escuchando esta palabra, a todos esos hombres que están escuchando esa palabra ahora, para todos ellos tú eres un Dios fiel. Y Señor, estás correspondiendo, Señor, al compromiso que ellos y que ellas tienen contigo. Y por eso ahora oro por una cobertura poderosa sobre sus familias. Que sus familias, Señor, puedan tener una gran armonía durante ese tiempo. Oro por sus finanzas, que sean restauradas las finanzas de aquellos que han tenido crisis en este tiempo, de aquellos que han sido golpeados financieramente. Señor, que de ahí se levanten y para llegar mucho más lejos. También oro, Señor, si alguien ahora está enfermo, que tú le restaures, que tú traigas sanidad y medicina en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, oramos para que esa reunión que estamos transmitiendo el miércoles, ese devocional de sanidad y milagros, Señor, donde damos una palabra, donde enseñamos cómo Jesús obraba milagros grandes en las personas, se convierta en un tiempo en el que vemos la mano de Dios que se mueve. Desde hoy oramos por los milagros que van a darse, Señor, el próximo miércoles a las 6 de la mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Harás unos milagros hoy, Señor. Gracias por esos milagros que vas a hacer hoy en diferentes áreas de la vida de mis hermanos, pero gracias por los milagros que estás madurando para el miércoles, y el miércoles declaro que hay milagros maduros y que van a suceder en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas para nuestro bien, en el nombre eterno y glorioso de Jesús. Y el ángel
con una torta lo cambiará todo. Yo no sé qué será lo que Dios va a usar como la torta que va a cambiar su vida o cosas en su vida, pero de todas maneras, Dios lo bendiga, Dios lo va a hacer. No se vaya, no se desconecte. Vamos a ver que la pastora Heidi tiene un programa interesante para los niños. Entonces, así que todos están conectados y vamos a gozarnos ahí. Y nuestros hijos, nuestros nietos van a estar deleitándose con la pastora Heidi y su equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Bienvenida, pastora Heidi.